Buenas tardes. ¿Escucha? ¿Se escucha al fondo? Sí, me levanta el dedo allá que sí. Buenas tardes a todos. Al compañero Hugo Bilbao, ministro de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Hugo, por estar acompañándonos en este día. Al ministro de Ambiente de nuestra provincia de Chubut, José María Musmesi. A todos nuestros precandidatos a intendentes de la comarca, de todos los pueblos y ciudades de la comarca que están presentes, muchas gracias. A todos los precandidatos a concejales, a todos los vecinos que se han hecho presentes hoy en este día aquí en la ciudad del Hoyo. Muchas gracias por estar presentes. Y nosotros hemos tenido esta idea de trabajar sobre esta temática en el día de hoy, en este taller, básicamente porque ustedes han podido observar hace algunos días atrás, precisamente el día sábado, en Comodoro Rivadavia, nuestro gobernador Martín Bussi firmó con el gobernador de la provincia de Buenos Aires un acuerdo programático donde se definían allí una serie de acciones que tienen que ver con el próximo y futuro gobierno nacional y provincial. Y para que esto comience a tener una realidad concreta, nosotros lo veníamos manifestando ya hace mucho tiempo, que Martín Bussi y Daniel Scioli vienen trabajando en un proyecto común de gestión y de gobierno. Ya hace mucho tiempo que, y lo manifestó Daniel Scioli en Comodoro Rivadavia, Martín Bussi había decidido públicamente acompañarlo a Daniel Scioli para que sea el próximo presidente de los argentinos. Porque nosotros tenemos una idea y una convicción desde nuestro proyecto político provincial que los problemas estructurales que tiene nuestra sociedad, los problemas estructurales que tiene nuestra gente, los problemas cotidianos que muchas veces se presentan en cada una de nuestras comunidades, tienen una forma y una estructura de resolución que necesariamente tienen que estar comprometidos para esa solución el Estado Nacional, el Estado Provincial y cada uno de los municipios. No hay otra manera posible de poder dar las soluciones que hoy nos demanda la sociedad si no trabajamos en conjunto. Y esta provincia ha tenido las dos experiencias. Decía que esta provincia ha tenido las dos experiencias vividas, casi en un mismo gobierno. Esta provincia, allá por el 2003, cuando Néstor Kirchner ganó el gobierno nacional, aquí el peronismo recupera la provincia y empieza una acción de gobierno conjunta que empieza a resolver graves problemas estructurales que tenía nuestra provincia, nuestra población, nuestra gente en la provincia. Nosotros acá contamos hoy con un gasoducto que nos abastece prácticamente a toda la región de la cordillera, producto de ese acuerdo programático y de acción que existía entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Pero eso, en el año 2008, se rompe. En el año 2008, quien gobernaba la provincia toma la decisión personal de ir por la presidencia de la Nación Argentina y empieza a tomar posicionamientos absolutamente dispares a la política nacional. Empieza a confrontar con la política nacional. Y eso, obviamente, lleva a que la provincia se empiece a aislar de la política nacional.
Y ese aislamiento a esta provincia le ha costado mucho, pero no a la provincia, a la población de la provincia, a los ciudadanos, a los habitantes de la provincia le ha costado mucho. Por eso nosotros estamos recuperando esa acción conjunta que tenemos que tener y necesitamos para poder, como les decía al principio, cumplir con las demandas permanentes que hoy tenemos de cada uno de los ciudadanos y del conjunto de los ciudadanos de esta provincia. Por eso se firmó el día sábado en Comodoro Rivadavia este acuerdo programático donde se han definido prácticamente hacia el futuro todas y cada una de las acciones conjuntas que se van a llevar adelante entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y por ende con cada uno de nuestros intendentes de cada una de nuestras localidades. Y viniendo al día de hoy y a este momento, nosotros estamos convencidos y sabemos que en este sector de nuestra provincia una de las problemáticas pasa por sus características, por su geografía, por su naturaleza, por su ecosistema, pasa por resolver algunas cuestiones estructurales que tienen que ver con lo ambiental. Hace algún tiempo atrás, consecuencia de lo que vivimos durante el verano pasado, se tomó la decisión política en esta provincia de transformar toda la zona que está desde el Parque Nacional Lago Puelo hacia el sur hasta el Parque Nacional Los Alerces y el límite con Chile, transformar toda esa región natural en un gran parque nacional. Unir el Parque Nacional Los Alerces con el Parque Nacional Lago Puelo y prácticamente les puedo asegurar que al día de hoy el acuerdo entre el Estado provincial y el Estado nacional está prácticamente para su firma, para su consolidación y seguramente en los próximos meses vamos a poder anunciar que ese parque, ese enorme corredor natural que tenemos entre el Parque Nacional Los Alerces y el Parque Nacional Lago Puelo, finalmente toda esa área va a quedar bajo un concepto de preservación, bajo un estatus de preservación, definitivamente para que allí no pase más nada de todas las cosas malas y feas que sabemos que han pasado en estos lugares. Esto ya es una decisión tomada tanto por el Estado provincial, por el Estado municipal, por el Estado nacional y que se va a concretar en el próximo tiempo. Y también, seguramente, les decía, vamos a trabajar, y hoy lo vamos a hacer aquí, y vamos seguramente a sacar conclusiones, para empezar a encontrar las soluciones que tenemos en relación a todo el tema de saneamiento de la comarca, de la región. Es un tema que se viene ya desde hace muchos años y tiempo hablando, y creo que ha llegado el momento de que empecemos. En principio, acordar entre todos, acordar entre la comarca, a tener ese acuerdo programático regional para después con el Estado provincial y el Estado nacional conseguir las herramientas económicas, financieras, metodológicas para poder encontrar la solución a las problemáticas ambientales que se presentan aquí en la región. Por eso nosotros hemos invitado a que nos venga a acompañar, nos venga a ilustrar sobre el conocimiento que tiene quien es hoy el responsable político de conducir la política ambiental de la provincia de Buenos Aires, la provincia que tiene prácticamente el 40% de la población, la persona que tiene la responsabilidad de administrar el CIAMSE, Sistema de Recolección y Disposición de Residuos más grande de Sudamérica, y que tiene realmente muchísima experiencia en relación a este tema, y además la persona que es el presidente del COFEMA, del Consejo Federal del Medio Ambiente. Lo hemos traído acá para que nos venga a ilustrar, para que nos venga a ayudar y para poder finalmente concretar en hechos reales el acuerdo, parte del acuerdo que se ha firmado el día sábado entre Daniel Scioli, que no me cabe ninguna duda que va a ser el próximo presidente de los argentinos, y Martín Bussi, que humildemente también le puedo decir que no me cabe ninguna duda que va a estar por 4 años más como gobernador de esta provincia. Le agradezco a todos ustedes por estar presentes.
Les deseo lo mejor, que podamos aprovechar este tiempo en el trabajo que se va a llevar adelante en este taller. Por supuesto, agradecerle a Hugo Bilbao que esté con nosotros aquí acompañándonos y que todos podamos de algún modo aprender algo en este día en relación a la cuestión ambiental. Muchas gracias.